crees que floten? Claro, el corcho siempre flota. A ver si es cierto. ¿Ya viste? Genio. ¿Y por qué flota? En 1665, el científico inglés Robert Hooke se hizo la misma pregunta. Con la ayuda de un microscopio de apenas 30 aumentos, Hooke descubrió que el corcho estaba compuesto por pequeñas celdillas que contenían aire, lo que explicaba el hecho de que flotaran en el agua. Llamó células a estas cajitas porque le recordaron las celdas de un monasterio y bautizó así a la unidad de vida. El empleo de microscopios cada vez más complejos y potentes, así como el trabajo que los científicos han realizado a lo largo de muchos años, nos han permitido conocer cada vez más la asombrosa estructura y el funcionamiento de la célula. Gracias a estos avances, ahora sabemos que todos los organismos vivos, desde los más primitivos, como las bacterias o las amibas, hasta los más complejos, como el ser humano, están compuestos básicamente por células, la unidad fundamental de la vida. La célula es una especie de fábrica asombrosa que recibe materias primas del exterior, las transforma, aprovecha de ellas lo que necesita para vivir y elimina lo que no le sirve. Así como esta fábrica de jugos recibe la fruta fresca, su materia prima. La célula recibe del exterior sus nutrientes, agua y oxígeno, sus materias primas y las procesa. Estas sustancias entran en la célula a través de su membrana plásmica, una delgadísima envoltura hecha de grasas que la hace semipermeable. Una vez dentro, los diferentes orgánulos de la célula, algo así como los obreros de esta fábrica, transforman la materia prima en sustancia aprovechable. Por ejemplo, las mitocondrias, entre otras funciones, se encargan de llevar a cabo la respiración celular. Los lisosomas son importantes para que la célula digiera los alimentos y elimine sus desechos. El núcleo es el centro de control de todos estos procesos. Además, en el núcleo están todos los elementos imprescindibles para la preservación de la célula, los cromosomas, responsables de la transmisión de la información genética de cada especie viva. Este científico hace algunas preparaciones para observar células vegetales. Les añade un poco de tinta para hacer evidentes los distintos organelos, ya que las células no tienen color. Las células vegetales, por ejemplo, tienen cloroplastos que les ayudan a llevar a cabo la fotosíntesis. Los cloroplastos son las únicas partes de la célula con color, son verdes. De acuerdo con su desarrollo evolutivo y el nivel de organización que poseen, las células se clasifican en dos tipos básicos. Las procarióticas, que carecen de núcleo, y las eucarióticas, más complejas y que poseen núcleo. Empecemos por las más primitivas, las procarióticas. Surgieron en los mares primitivos y, como las bacterias, no requerían de oxígeno para vivir. De este tipo de células se han encontrado depósitos marinos de una gran antigüedad. La aparición de los organismos procariotos se remonta a la era precámbrica, que inició hace aproximadamente 4.500 millones de años. Los organismos procariotos actuales son unicelulares, independientes, que pueden asociarse y vivir en colonias. Algunos son anaeróbicos, es decir, no necesitan del oxígeno para vivir. En tanto, otros son aeróbicos, porque sí lo requieren. Se les encuentra en los suelos, los lodos de los pantanos y en las aguas dulces o saladas. También los podemos encontrar como simbiontes de animales herbívoros o del hombre, es decir, son las bacterias benéficas que ayudan en los procesos como la digestión.
A pesar de ser la manifestación más primitiva y pequeña de la vida, las células procarióticas contienen los elementos fundamentales para vivir y preservarse. Una pared gruesa con una membrana delgada rodean su citoplasma, el cuerpo de la célula, dentro del cual están los orgánulos necesarios para su funcionamiento. Aunque carece de núcleo, las células de este tipo poseen ácidos nucleicos que están libres en su citoplasma. Por su parte, las células eucarióticas surgieron después de las procarióticas, también en los mares primitivos, pero casi 2.000 millones de años más tarde, es decir, hace unos 2.500 millones de años. Estos estromatolitos son la prueba fósil de la existencia de algas verde-azules en esa época. Como decíamos, la célula eucariótica es más compleja. También posee una membrana plásmica, una serie de orgánulos que cumplen sus funciones vitales y, a diferencia de la procariótica, los ácidos nucleicos se encuentran en el núcleo. Esto significa que los ácidos nucleicos y sus demás componentes son más complejos y cuentan con un nivel de organización muy superior al de las células procarióticas. Una característica muy importante de la célula eucariótica es que puede vivir de manera independiente, como organismo unicelular o formar parte de organismos pluricelulares como las plantas, los animales y el hombre. Como se ve, las células que conforman a cualquier organismo vivo son sistemas mucho más complejos de los que imaginó Hooke cuando descubrió las celdas del corcho. En los organismos pluricelulares, las células se agrupan formando paquetes organizados que reciben el nombre de tejidos, que se especializan en llevar a cabo diferentes funciones dentro del organismo al que pertenecen. Por ejemplo, en una sola planta como esta, podemos encontrar una amplia variedad de células. Estas son las células que forman la cubierta inferior de sus hojas. En ellas observamos a los estomas, que regulan la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno de la planta. Estas son células de su tallo. Como se ve, son más largas que anchas y, por lo general, su pared celular es más gruesa, ya que estas células conforman un tejido que tiene la función de sostener a la planta. Y estas células son de los pelos absorbentes de su raíz, importantes para captar de la tierra el agua y los nutrientes necesarios para la vida de la planta. Veamos ahora solo algunos tejidos del ser humano. Estas son células alargadas de tejido muscular de un cuerpo humano, como los músculos de la mano de este hombre. En ellas hay una dotación especialmente grande de mitocondrias, los orgánulos que generan la energía necesaria para su funcionamiento. Y esta es una muestra del tejido nervioso humano, compuesto por células altamente especializadas en la transmisión de impulsos eléctricos, las neuronas. Todas son células, todas poseen la misma estructura básica, pero deben su forma y sus características específicas al tipo de función que desempeña el tejido del cual forman parte. La célula, como todo organismo vivo, se reproduce, es decir, da origen a nuevas células semejantes a ella. Salvo los gametos, todas las células se reproducen dividiendo primero su núcleo y luego su citoplasma. La división del núcleo es un fenómeno preciso y sorprendente llamado mitosis, por medio del cual el material hereditario, que previamente se duplicó, forma dos núcleos, uno para cada una de las nuevas células. Una vez dividido, el citoplasma rodea a cada uno de los núcleos, formando entonces dos células idénticas con las mismas funciones de la progenitora y con el mismo número de cromosomas de su especie. Decíamos que solo los gametos se reproducen de otra manera. Pues bien, los gametos son las células sexuales de plantas o animales que se reproducen sexualmente. Por ejemplo,
La planta que hemos visto sembrar o estos finos labradores cuentan con órganos especiales para su reproducción y producen gametos. Max y Nikita aportaron una célula cada uno para formar un huevo del cual surgió cada cachorro. Así que cada uno de esos gametos debe contener solo la mitad de material genético necesario para formarlo. Para que los gametos de los progenitores contengan solo la mitad del material hereditario del cachorro, se someten desde que están dentro de los padres a una forma de división llamada meiosis exclusiva de las células sexuales. Esa es la razón por la cual parte de estos cachorros se parecen a su padre, parte a su madre y parte conjugan las características de ambos. Los avances que se hacen constantemente en el terreno de la microscopía electrónica y las ciencias que se dedican al estudio de la vida nos permiten adentrarnos cada vez más en el conocimiento de ese microcosmos que es la célula. Sergio tiene un microscopio. ¿Quieres ir a ver cómo se ve el corcho? ¡Órale!